Las cenas familiares son un ritual que puede compararse a un jugueteo sin sentido en un pantano. Todos fingen estar interesados, cuando en realidad solo piensan en cuándo podrán irse. Pero esta vez, no. No. Iba a convertir esta velada en un auténtico espectáculo. Y para que el espectáculo fuera un éxito, tenía que prepararlo a conciencia. Mi objetivo era tan simple como una broma televisiva. Yo, un hombre guapo y experimentado, decidí diversificar nuestra aburrida cena familiar. Ya que mi hijo había traído a casa a una nuera tan encantadora, ¿por qué no iba a aprovecharme de la situación? Al fin y al cabo, tengo que aprovechar la vida al máximo. Y ahí es donde entraron en juego los modernos avances farmacéuticos. La preparación era más importante que nunca. Pensé en todos los detalles, hasta en la cuchara exacta que utilizaría para ingerir los medicamentos. Lo primero en mi arsenal fue un somnífero para mi dulce hijo. Era para garantizarle un sueño profundo y dulce, del que no le despertaría ni una guerra nuclear. Pasara lo que pasara, mi hijo no se interpondría en mis planes. Luego vino lo mejor. Conseguí una droga estimulante para mujeres, que según la descripción debería convertir a cualquier chica modesta en una diosa apasionada. Es cierto que era impredecible, ¿pero eso me detuvo? Mi excitación era más fuerte que mi sentido común. El plan era muy sencillo. Poner estos ingredientes en la comida, apartarse tranquilamente y esperar a que se desarrollaran acontecimientos dignos de una serie de televisión mexicana. La noche tan esperada había llegado. Observé con una sonrisa diabólica cómo mi mujer ponía la mesa. Ella, por supuesto, no tenía ni idea de lo que me traía entre manos, y era mejor que siguiera así. Pronto aparecieron los demás participantes de mi pequeña aventura: mi hijo, mi nuera y los padres de ella. Todo como siempre, sonrisas, saludos, palabras cariñosas. ¿Pero quién necesita todo esto? Solo me interesaba mi nuera. Debo admitir que tenía un aspecto increíble. Joven, guapa, con un fuego en los ojos que podría derretir el corazón hasta del cínico más empedernido. Excepto que yo iba a encender ese fuego un poco más fuerte. Cuando todos se sentaron a la mesa, empecé a servir el vino, sirviéndolo con especial diligencia para mi hijo y mi nuera. Nadie tenía ni idea de que en sus copas ya flotaba una pequeña dosis de polvo mágico. Cuando empezó la cena, me senté fingiendo ser un conversador atento. Hablaban de algo familiar y aburrido, pero eso no me importaba. Observaba cada movimiento de mi hijo, esperando a que los somníferos hicieran efecto. Aquí toma otro tenedor de comida, aquí toma un sorbo de vino. Y finalmente, noto que sus ojos comienzan a cerrarse lentamente. ¿Cansado? Sí, claro que cansancio, eso es lo que pensará. Todo iba según lo previsto. ¿Y la nuera? Empezaba a mostrar signos de ligera confusión. Su cara estaba un poco más rosada, sus ojos brillaban más de lo habitual. Oh, sabía que estaba empezando a sentir los efectos del remedio que iba a hacerla más sensible, digamos. Apenas podía contener mi sonrisa al imaginar lo que ocurriría a continuación. Mi mujer, por suerte, no se dio cuenta de nada, demasiado absorta en sus conversaciones con los padres de su cuñada. ¿Y yo? Me senté a la expectativa, saboreando lo perfectamente que había funcionado mi plan. Mi hijo estaba casi desmayado y mi nuera parecía cada vez más excitada. La velada prometía ser inolvidable y yo estaba preparada para el acontecimiento principal. Ya estaba esperando el momento en que todo saliera según mi guión. Todo iba según lo previsto. Mi ingenioso plan estaba a punto de tener éxito, y lo único que tenía que hacer era esperar a que el momento adecuado siguiera su curso. Después de cenar, cuando mi hijo, como yo esperaba, empezó a picotearse la nariz y estaba a punto de desmayarse, decidí que era el momento de actuar. El momento perfecto para sacar a mi nuera al balcón con el pretexto de tomar el aire. Ya saben, todos esos tópicos que utilizamos los hombres para entablar conversación con una mujer guapa en un ambiente romántico. Parecía que este lugar y este momento serían la culminación de todo mi ingenioso plan. Después de todo, un balcón no es solo un lugar para admirar las vistas. Es el escenario de los momentos más intrigantes e íntimos. La luna brillaba como un rayo, dando a su rostro una iluminación suave, casi mágica. El aroma de las flores nocturnas flotaba en el aire, mezclado con el ligero aroma de su perfume. Todo parecía perfecto, como si la propia naturaleza hubiera decidido acompañarme aquella noche. Nos quedamos allí, los dos,
y pude sentir cómo crecía la tensión. Estaba seguro de que todo iba según lo previsto. Sus ojos brillaban, y yo estaba seguro de que era el resultado de mi pequeña adición a la cena. En mi cabeza ya estaba imaginando cómo se desarrollarían los acontecimientos a continuación. Tal vez un par de frases coquetas, un ligero toque, y allí estaba yo, el héroe de mi propia novela, donde todos los papeles estaban asignados desde hacía tiempo. Pero entonces ocurre algo que me confunde por completo. En lugar de la reacción esperada, una leve sonrisa, una insinuación o incluso la mirada que dice más que cualquier palabra, de repente empieza a murmurar algo inaudible. Intento escuchar, pero es inútil. Sus palabras sonaban como si alguien hubiera sacado una frase de una película vulgar y la hubiera pasado por un mal traductor. No tenía sentido, pero estaba claro que no era lo que yo esperaba. Y de repente, sin previo aviso, pierde el equilibrio y se cae por el balcón. Sí, así es. Se cae por encima de la barandilla y sale volando, como en una farsa ridícula. Me quedo helado, en estado de shock. Lo que estaba ocurriendo no encajaba en mi cabeza. ¿Cómo era posible? Esto no tenía que haber pasado. Mi plan perfecto se había convertido en una pesadilla. Sentí que mis pies se clavaban en el suelo, y durante unos segundos me quedé de pie, intentando comprender lo que acababa de ocurrir. Entonces, al darme cuenta de que estaba tirada en el parterre y probablemente necesitaba mi ayuda, o peor aún que yo cubriera mis huellas, finalmente me levanté de mi asiento y bajé corriendo las escaleras. Sin embargo, en cuanto llegué a la puerta, un nuevo obstáculo se interpuso en mi camino. Mi mujer. Algo que, desde luego, no me esperaba. Todos mis pensamientos sobre cómo remediar la situación se desvanecieron al instante. Parecía como si el destino hubiera decidido gastarme una broma cruel. En sus ojos se leía emoción, e inmediatamente me di cuenta de que ahora no sería buscar a mi nuera en el parterre. Todo mi ingenioso plan, que parecía tan fiable y bien pensado, se desmoronaba como un castillo de naipes. Y en lugar de disfrutar del triunfo, me encontré en el centro del caos que había provocado. Sin previo aviso ni explicación, me agarró del brazo y me arrastró al dormitorio con tal fuerza que ni siquiera tuve tiempo de oponerme. Además, dadas las circunstancias, mis intentos de resistirme habrían sido tan inútiles como intentar explicarle a un gato por qué tenía que ir al veterinario. La situación se desarrolló más rápido de lo que me había imaginado, y mis astutos planes para la velada se disiparon como el humo. El verdadero espectáculo había comenzado en el dormitorio. Una oleada de pasión que no había sentido en mucho tiempo me golpeó con tal fuerza que casi olvidé que la pesadilla estaba sucediendo. Resulta que la dosis de excitación que había planeado para mi nuera había encontrado un destinatario completamente distinto. Un error del sistema, como se suele decir. Y en lugar de arruinarme la velada, mi mujer se había convertido de repente en el centro de la misma. Tumbado en la cama, me sentí como el héroe de una tragicomedia. Era como si mi mujer se hubiera convertido en un huracán que arrasaba todo a su paso. Era tan apasionada y enérgica que ni siquiera tuve tiempo de reaccionar. Lo único que pasaba por mi cabeza era ¿cómo? ¿Cómo ha podido pasar esto? Parecía haberlo calculado todo, pensado hasta el último detalle, pero la vida volvió a demostrarme que mis planes no son más que divertidos esbozos sobre el fondo de su despiadado escenario. No puedo decir que no disfrutara en absoluto del momento. Sería una tontería negar que semejante arrebato de pasión por parte de mi mujer fue, en cierto modo, una agradable sorpresa, pero aún así, estaba lejos de lo que esperaba de esta noche. Toda la situación parecía una parodia de mis propias ambiciones. Quería ser el héroe de esta historia, pero en lugar de eso me encontré como una víctima más de unas circunstancias que estaban completamente fuera de mi control. Cuando por fin amainó la tormenta, estaba tumbado en mi cama, completamente noqueado, dándome cuenta de que las cosas no habían salido según lo previsto. Mi mujer parecía perfectamente satisfecha de sí misma y de cómo había pasado la noche. Su súbita muestra de pasión, que me dejó boquiabierto, me dejó en estado de shock y totalmente confuso sobre qué hacer a continuación. Mi gran plan se había convertido en una estúpida broma. Pero lo peor ni siquiera era eso. No podía entender cómo todo había salido tan repentina y catastróficamente. Me quedé tumbado, mirando al techo, intentando averiguar qué hacer ahora que todo este caos se me venía encima. Me desperté antes de lo habitual, porque el sentido común me decía que era hora de salvar la situación antes de que este circo fuera más allá de mi casa.
Mi mente era un caos, pero estaba segura de una cosa. Tenía que arreglar el desastre de la noche, y cuanto antes mejor. Lo primero era ocuparme de mi cuñada, que había pasado la noche en el parterre como si este fuera su nueva residencia. Intentando reunir los restos de mi cordura, me levanté con cuidado de la cama, procurando no despertar a mi mujer. Sus tranquilos ronquidos detrás de mí eran probablemente el único sonido normal en la casa, después de todo lo que había pasado en las últimas horas. Me dirigí con cuidado hacia la puerta, procurando no hacer crujir las tablas del suelo ni despertar al resto de la familia. Mientras me esforzaba por mantener mi plan de acción en la cabeza, me imaginé a mí misma sacando sigilosamente a mi cuñada del parterre antes de que nadie la viera. Claro, las flores no estaban en las mejores condiciones ahora, pero eso era honestamente el menor de mis males. Sin embargo, al salir, mi misión se encontró de repente con un obstáculo inesperado. Al pasar por delante de la habitación de mi hijo, decidí echar un vistazo al interior para asegurarme de que todo iba bien. Después de aquella noche, sería ingenuo suponer que todo iba según lo previsto. Y fue entonces cuando me quedé helada al ver algo que escapaba a mi comprensión. Mi hijo, de quien esperaba que estuviera profundamente dormido en su propia cama, yacía plácidamente, en la misma cama que su suegra. Sí, la misma suegra que había visto por última vez en la cena, llena de piedad y rigor. Ella, por cierto, también estaba sumida en un profundo sueño, y su mano descansaba plácidamente sobre el hombro de mi hijo. Todo parecía tan ordinario que por un momento creí haberme equivocado de habitación u olvidado en qué casa estaba. Pero eso era solo el principio. Mi mirada se desvió lentamente hacia abajo, y entonces reparé en otra escena digna de un cuadro de Dalí o de cualquier otro maestro surrealista. Bajo el sofá, en el acogedor abrazo de lo que parecía ser una lámpara de pie, estaba mi suegro. ¿Cómo había conseguido meterse ahí y por qué estaba abrazado a la lámpara sigue siendo un misterio? Pero en ese momento, ese misterio era lo último en lo que pensaba. Me quedé allí e intenté comprender cómo y por qué todas esas personas se encontraban en esa posición y en esa situación. Todo lo que estaba ocurriendo escapaba a la lógica y al sentido común. Era tan absurdo que incluso mis intentos de entender y comprender lo que estaba ocurriendo fracasaron estrepitosamente. El cuadro que se desplegaba ante mí parecía la escena de un mal sueño contada en un lenguaje no del todo sobrio. Había todo el absurdo imaginable. Mi hijo y mi suegra. Mi suegro que había decidido que una lámpara de pie era el mejor amigo del hombre, y yo de pie en medio de esta fantasmagoría, intentando no reír y no llorar al mismo tiempo. Al darme cuenta de que era inútil dar sentido a lo que estaba ocurriendo, cerré la puerta en silencio, como si intentara encerrar este caos dentro de la habitación, y me dirigí lentamente hacia la salida. Mi plan original hacía tiempo que se había desvanecido en el olvido, y ahora me enfrentaba a una tarea completamente diferente. ¿Cómo sobrevivir esta mañana y lidiar con las secuelas de una noche que parecía más una obra de teatro surrealista que la vida real? Mi mañana empezó, por decirlo suavemente, de forma diferente a la de los demás. En lugar de un café aromatizado y la habitual inmersión en las noticias, me puse a investigar. ¿Por qué? Porque no podía deshacerme de la sensación de que algo había ido desastrosamente mal ayer. O mejor dicho, había salido mal, pero de una forma especialmente idiota que solo a mí se me ocurría. Así que, armado con una taza de café, al fin y al cabo, no voy a ninguna parte sin él, me senté frente a la pantalla y encendí las grabaciones del circuito cerrado de televisión que yo, hombre listo y prudente, había instalado por toda la casa. ¿Quién me iba a decir que serían útiles no para atrapar ladrones, sino para descubrir el desastre que había montado esta vez? En las primeras tomas, todo parecía bastante ordinario. Todos cenaban tranquilamente, como si fuera una velada familiar normal, no lo que yo había planeado. No hay señales de problemas, pero ya sé que todo va a ir cuesta abajo en algún momento. Y entonces, por fin, llega el momento de la verdad. Observo cómo mi suegra, a quien siempre he considerado un modelo de valores familiares y etiqueta, se sirve algo en el vaso. Me pregunto a qué clase de juego estará jugando. Me tenso un poco, pero sigo mirando. Lo primero que decidí fue que ya era hora de empezar a hacer realidad lo que había planeado. Mi primer objetivo fue mi suegra, que ya empezaba a notar los efectos del cóctel matutino. Tenía esa chispa especial en los ojos, que yo sabía que tendría consecuencias aún más divertidas.
Sin perder tiempo, le ofrecí montar en uno de los toboganes más extremos del parque acuático. Esta estructura era un enorme embudo con un pequeño agujero en el centro, a través del cual, en teoría, una persona debería salir volando hacia la piscina. Parecía que ¿qué podía salir mal? Mi suegra, animada por mi sugerencia y alimentada por su bebida matutina, aceptó encantada. Se lanzó por el tobogán con el entusiasmo de una adolescente, olvidando que su edad y su tamaño distaban mucho de los estándares previstos para semejante entretenimiento. No pude evitar darme cuenta, por supuesto, pero ahí estaba la gracia de mi plan. Y allí estaba ella, rodando ligeramente una y otra vez, rodando por el tobogán. Me quedé en la cima observando el espectáculo y apenas pude contener la risa. Pero cuando llegó al pequeño agujero que iba a lanzarla a la piscina, me di cuenta de que no había salido como yo esperaba. Estaba atascada. Sí, eso es. Atascada como un corcho en una botella de champán. Su cara mostró primero sorpresa, luego preocupación y después la plena comprensión de que no podía avanzar ni retroceder. Pero en lugar de pánico, noté algo más. Una chispa de excitación que permanecía en sus ojos. La excitación había empezado a hacer efecto y mi suegra estaba atrapada en el embudo como una bomba de relojería, lista para explotar en el momento más inoportuno. La gente empezó a reunirse alrededor, a cuchichear, a señalar con el dedo. Incluso alguien hizo una foto. Mi suegra era la principal atracción del día. No podía desaprovechar semejante oportunidad. Y decidí que tenía que añadir un poco de pimienta a esta situación, ya de por sí caliente. Sin perder un segundo, me acerqué a mi hijo y con fingida simpatía paternal, le ofrecí montarme también en este divertido tobogán. «Vamos, hijo, es solo un tobogán, no es para tanto», le dije, ocultando mi regodeo tras una sonrisa. Mi hijo, confiando en mí como siempre, sin darse cuenta de que le estaba llevando directamente a una trampa, aceptó. Y allí estaba, lleno de confianza en su seguridad, lanzándose por el tobogán. Casi puedo oír cómo su corazón se acelera a medida que se acerca al lugar donde está atrapada su suegra. Y ahí es donde empieza la diversión. La excitación ya había hecho todo su efecto en ella, y cuando su hijo chocó de lleno contra su enorme figura, instintivamente lo agarró como una rata boa constrictor. Fue una escena digna de las mejores películas de comedia. El hijo, aterrorizado, intenta soltarse, mientras la suegra, bajo los efectos de la droga, lo sujeta con fuerza, como si fuera su última oportunidad de ser feliz. Estaba en lo alto de la escalera viendo esto, y apenas podía contener la risa. Era el momento del triunfo de mi plan. La gente a mi alrededor empezó a reunirse y a reírse, sin darse cuenta de que delante de ellos se estaba representando una auténtica farsa dirigida por mí. Parecía que todo el parque acuático se había detenido para disfrutar del espectáculo. Pero supe que era el momento de retirarme antes de que alguien sospechara quién estaba realmente detrás de aquella locura. Diciéndole a mi hijo que conseguiría ayuda, me retiré a toda prisa, dejándoles a solas con esta situación idiota. Después de todo, mi plan ya estaba funcionando mejor de lo que podía esperar, y tenía muchas oportunidades por delante para disfrutar de mis habilidades como titiritero, mientras los demás luchaban con las consecuencias de mis travesuras. Mientras todo el drama con mi suegra y mi hijo se desarrollaba ante el asombrado público, decidí que era hora de aprovechar mi buena fortuna y pasar a la siguiente parte de mi plan. Después de todo, por algo había puesto un estimulante en el cóctel de mi cuñada. La idea era sencilla y, según me pareció, ingeniosa. Llevarla al catamarán, lejos de todo el mundo, y esperar a que la droga hiciera efecto. El viento en la cara, el ligero chapoteo del agua. Romanticismo. Mi cuñada y yo nos separamos de la multitud y nos dirigimos al catamarán. La ayudé con confianza a sentarse y ahora ya estamos navegando lejos de la orilla, dejando atrás toda esta agitación. En mi cabeza, todo estaba saliendo a la perfección, unos minutos de paz y tranquilidad y luego... Bueno, ya se sabe. Estaba tan seguro de mi plan que incluso empecé a imaginar que ella empezaba a mostrar interés, que sus ojos brillaban y su sonrisa se volvía más coqueta. Pero, como suele ocurrir en mi vida, las cosas no salieron según lo previsto. Primero me di cuenta de que mi cuñada parecía un poco confusa. No había señales de que la droga empezara a hacer efecto. En lugar de eso, miraba el agua y murmuraba algo sobre lo bonito que era a su alrededor. Inmediatamente se encendió una luz roja en mi cabeza.
Algo iba mal. Y justo cuando empezaba a preguntarme si la droga estaba haciendo efecto, oí un ruido extraño detrás de mí. Ya sabes, como cuando algo se mueve en el agua, pero no puedes decir lo que es. Me di la vuelta y vi a mi mujer, y no cualquier esposa, sino mi esposa, lanzándose hacia nosotros en una banana inflable. Sus ojos ardían, y la expresión de su cara era tal que me quedó claro. Algo había vuelto a salir mal. Por supuesto, había vuelto a confundir los vasos. El estimulante había ido a parar al lugar equivocado. En lugar de llegar a mi cuñada, había ido a parar a mi mujer, y ahora ella, alimentada por esta poción mágica, venía hacia nosotros con intenciones claramente definidas. Mis planes empezaron a desmoronarse ante mis ojos, y la situación se estaba convirtiendo en otra farsa. La mujer del plátano parecía un caballero sobre un caballo de guerra, pero en lugar de una lanza, tenía unas intenciones que no quise reconocer de cerca. Eché una mirada a mi cuñada. No se daba cuenta de lo que estaba pasando, pero su confusión no ayudaba. Me di cuenta de que la situación se estaba descontrolando y había llegado el momento de planear una huida. El catamarán en el que navegábamos no estaba diseñado para regatas, pero no tenía otra opción. Empecé a pedalear como un loco, con la esperanza de eludir la persecución. Pero mi mujer estaba decidida. Su banana acortaba rápidamente la distancia que nos separaba. A cada segundo que pasaba me daba más y más cuenta de que mi plan, cuidadosamente pensado, volvía a desmoronarse. Corrimos por el parque acuático, como si estuviéramos en una especie de loca carrera acuática. La gente nos miraba como si fuéramos dos idiotas dando un espectáculo en el agua. Mi mujer ya casi nos alcanzaba, y su mirada prometía poco agrado. En el último momento, cuando estaba a punto de alcanzarnos, giré el catamarán tan bruscamente que mi cuñada casi se cae por la borda. Pero en lugar de alejarme de mi mujer, esto solo atrajo su atención hacia mi cuñada. Sin esperar a que mi mujer nos alcanzara y se ocupara de nosotros a su manera, vi cómo lanzaba a mi cuñada con todas sus fuerzas a un tubo cercano diseñado para hacer tubing. Fue un momento tan surrealista que me quedé helado por un momento, viendo a mi cuñada desaparecer por el tubo. No fue hasta más tarde cuando me di cuenta de que esa tubería no llevaba a la piscina como todas las demás, sino a la alcantarilla del parque acuático. Pero, ¿qué podía hacer? ¿Saltar? Bueno, al menos era la única opción para alejarme de mi mujer, que claramente no iba a dejarme ir. Mejor una alcantarilla que una colisión con una esposa cachonda. Y así, sin dudarlo ni un segundo más, me apresuré a seguir a mi cuñada hasta la maldita tubería. Mientras saltaba, recé para que al menos esta decisión no se convirtiera en otro desastre. Por supuesto, sería ingenuo pensar eso. Al fin y al cabo, si algo en mi vida podía salir mal, seguramente saldría mal. El chapoteo del agua y el ruido sordo de los ecos acompañaban mi viaje. Pero todo era solo el principio. Justo cuando empezaba a darme cuenta de la gravedad de la situación, se oyó un sonido familiar detrás de mí, un chapoteo y un estruendo. Y en ese momento me di cuenta de que alguien más había decidido acompañarme en este viaje romántico. Por supuesto, ¿quién sino mi querida esposa? Después de todo, ¿para qué iba a querer yo unas vacaciones si podían convertirse en una película de terror? Ella fue la siguiente en sumarse, y ahora nosotros, toda la divertida pandilla, nos precipitábamos por las alcantarillas como en una película de serie B en la que todo el presupuesto se gastó en atrezzo y el guión se escribió de rodillas. Si alguna vez imaginaste una cena romántica a la luz de las velas, olvídalo. Aquí está, la verdadera prueba de una relación. Bajar juntos por el desagüe con un chorro de agua sucia y la incógnita de lo que nos espera. Bajar por la tubería era como una carrera de locos, resbaladizo, oscuro, agua a toda velocidad y un único deseo: salir de esta pesadilla, preferiblemente ileso. Pero no podía permitirme relajarme. Mi mujer, en su estado, podría pensar que era un buen momento para la terapia de pareja, y yo, desde luego, no estaba preparado para hablar de nuestra relación en medio de las aguas residuales. Cada recodo de la tubería era como un nuevo giro en la historia, y cada nueva salpicadura de agua sugería que el desenlace estaba cerca, pero era completamente impredecible. Confieso que no sabía de qué alegrarme más, del hecho de seguir viva o de que esta locura acabara pronto. Pero una cosa era cierta: ya sentía que mi cuñada y yo nos habíamos convertido casi en parientes en esta aventura. Después de todo,
¿Quién sino ella sabe ahora por lo que he pasado? Y entonces, cuando parecía que no podía ir a peor, empecé a sospechar que nos esperaba algo muy malo. El rechinar, el ruido creciente del agua y el olor nauseabundo, que se había hecho aún más fuerte, dejaban claro que aquello era el verdadero clímax. Una vez que los tres estuvimos en aquella estrecha tubería, me di cuenta rápidamente de que la idea de bajar a la cloaca no era buena, ni siquiera para mis estándares menos que perfectos. Apretados y en total oscuridad, mi cuñada, mi mujer y yo formábamos una especie de atasco viviente que bloqueaba instantáneamente el flujo de agua. Y, como es habitual en mi vida, las cosas se pusieron peor. Estábamos literalmente atascados en la tubería como basura no deseada en un fregadero. Y rápidamente se hizo evidente. El agua, que ya era abundante, empezó a subir a un ritmo alarmante. Los primeros hilillos, todavía inofensivos, pronto se convirtieron en torrentes en toda regla, y la presión empezó a aumentar rápidamente. Yo, apretado contra la resbaladiza pared, sentí cómo la realidad empezaba a meterme otra lección en la cabeza. No vayas donde no debes. Las primeras gotas de miedo empezaron a recorrer mi espina dorsal al darme cuenta de que no solo estábamos atascados, sino que nos habíamos convertido en el mismo tapón que había bloqueado todo el sistema de alcantarillado. El agua rugía cada vez más alto, y sentí que estaba a punto de arrojarnos con una fuerza que no dejaría ninguna posibilidad de un rescate ordenado. Todo lo que había estado en aquella tubería antes de nuestra llegada buscaba ahora frenéticamente una salida. Y llegó el momento de la verdad. Ocurrió tan rápido que ni siquiera me di cuenta del horror de la situación. La presión había alcanzado su punto álgido y, por supuesto, el resultado era previsible. Hubo una explosión, potente, despiadada e increíblemente desagradable. Toda el agua que se había acumulado detrás de nosotros, junto con el contenido de la alcantarilla, se precipitó al exterior como una avalancha de un embalse roto. En un instante, todo el lugar se llenó de suciedad, basura y cosas que normalmente quedan fuera de nuestra atención. El espectáculo fue épico, pero no como yo hubiera querido. El parque acuático, que hasta hacía poco había sido un lugar de alegría y diversión, se había convertido en un auténtico pantano, inundado de todo lo que antes había fluido por las tuberías de aguas residuales. La gente gritaba, se dispersaba en distintas direcciones, sin darse cuenta de lo que estaba ocurriendo. Yo estaba en el centro de aquel caos, como un gran maestro de las catástrofes, mi propio enemigo, y al mismo tiempo el único testigo de mi propio fracaso. Pero ni siquiera eso era lo peor. Justo cuando pensaba que no podía ser peor, de la misma tubería que ahora era la fuente del desastre, salió mi suegra. Y no solo salió, sostenía a mi hijo en brazos como si lo estuviera rescatando de un edificio en llamas. Su mirada era decidida, rayana en la locura, y supe que no iba a dejarle marchar, aunque para ello tuviera que ahogarse en las alcantarillas. Mi hijo parecía como si hubiera estado en el infierno y hubiera vuelto, solo para darse cuenta de que estaba mucho más seguro en el infierno. Intentó liberarse, pero su suegra, galvanizada por algún incentivo que desconozco, lo sujetó con fuerza, como si toda su vida dependiera de ello. La imagen era tan surrealista que me quedé paralizado, sin saber si reír o llorar. Y así, en medio de toda esta locura, me di cuenta de que mi plan no solo había fracasado, sino que se había convertido en la pesadilla definitiva. Todo el parque acuático se ahogaba en el barro, mi relación con mi familia estaba al borde del desastre, y lo único que podía hacer era quedarme de brazos cruzados viendo cómo todo lo que había planeado se desmoronaba ante mis ojos. Si tenía alguna duda sobre si mi plan era o no un desastre, ahora se disipaba por completo. Todo lo que podía salir mal, había salido mal, y me encontraba en el centro de esta avalancha burbujeante y hedionda, sin ninguna posibilidad de salvar mi reputación o incluso mi dignidad. Mi suegro me miró en silencio, evaluando la magnitud del desastre que había creado, y por un momento me pregunté si iba a golpearme allí mismo, en aquel caos desordenado. Pero en lugar de eso, me llevó a un lado, lejos del pánico y los gritos, y bajando la voz, me dijo en voz baja: «Te he visto echar el estimulante en los cócteles». Mi cerebro, aún conmocionado por lo sucedido, se congeló durante una fracción de segundo. Al parecer, el destino había decidido que no tenía ya suficientes problemas, y ahora cargaba con otro peso sobre mis hombros, la revelación de mi pequeño secreto.
Sentí que se me hacía un nudo en el estómago y cualquier vestigio de sarcasmo me abandonó, dando paso al pánico. Era como el momento de las películas en que el protagonista por fin se da cuenta de que todas sus maquinaciones están a punto de quedar al descubierto y ya no hay vuelta atrás. «Ahora tú y yo vamos a tener una conversación seria en casa», continuó mi suegro sin apartar los ojos de mí. No había amenaza en su voz, pero yo sabía que había algo mucho más detrás de aquellas palabras. La situación, que ya parecía un gran fracaso, amenazaba ahora con convertirse en un colapso total. Intenté decir algo, pero las palabras se me atascaron en la garganta. ¿Qué se puede decir en una situación así? ¿Admitirlo todo y esperar mansamente el juicio? ¿O intentar torcerme el brazo como suelo hacer? Pero me di cuenta de que no era momento para trucos baratos, había demasiado en juego. Y aunque el ridículo y desordenado apocalipsis seguía a mi alrededor, sabía que tenía por delante una conversación igual de espeluznante que pondría fin a este hermoso día. Bueno, parece que este día aún no ha terminado, y si pensaba que se había acabado, solo era el principio del final, que sin duda sería tan desastroso como todo el malogrado parque acuático. Cuando llegamos a casa después de aquel gran apocalipsis en el parque acuático, mis nervios estaban tan tensos como la cuerda de una guitarra. Estaba seguro de que mi final estaba cerca. Los acontecimientos del día anterior parecían una catástrofe de proporciones universales, y yo era su principal artífice. En mi cabeza relampagueaban variantes de excusas que, como comprendí, difícilmente me salvarían de un escándalo inminente. Pero, como sucede a menudo en mi vida, todo fue completamente distinto de lo que esperaba. Mi suegro, con el que me encontré en el pasillo, parecía extrañamente complacido. Inmediatamente me puse tensa. ¿Quién iba a alegrarse después de semejante locura? Tenía una pregunta en la cabeza. Ya está, ahora habrá una conversación, y obviamente no a mi favor. Pero de repente se me acercó y me palmeó el hombro con una sonrisa tan bonachona que me sentí aún más incómodo. Al parecer, él sabía algo que yo ignoraba. Sin pensárselo mucho, se inclinó hacia mí y me dijo en voz baja que nunca había visto tanta pasión en su mujer. «Es un fuego, no una mujer», susurró con tanto entusiasmo que me sentí incómodo. Estaba preparado para cualquier cosa menos para esto. No podía entender cómo se las había arreglado para sacar algo positivo de todo lo que había pasado. Y aquí estaba el clímax. En lugar de darme la bofetada que sinceramente me merecía, me preguntó qué le había hecho para que estuviera tan excitada. Sus ojos brillaban como los de un colegial que acaba de descubrir un gran descuento en caramelos. Había tanto placer en su voz que hubiera jurado que iba a empezar a insistirme para que compartiera mi secreto. ¿Y saben qué? Lo hizo. Me pidió directamente que compartiera con él ese medicamento milagroso que había convertido a su mujer, aparentemente corriente, en algo increíble. Decir que me quedé boquiabierto es quedarse corto. En ese momento me di cuenta de que, en lugar de un enemigo que podría haber contado todas mis maquinaciones y haberme arruinado por completo, había ganado un aliado inesperado. Además, estaba tan impresionado que su entusiasmo incluso mitigó mi propio miedo a las consecuencias. Después de todo, si una persona en esta historia está de mi lado, entonces no todo está perdido. Por supuesto, no podía decir que no a un viejo amigo. Y para ser sincero, la oportunidad de compartir el secreto del éxito no me parecía tan mala idea. Cuantos más aliados, mejor, ¿no? Así que, con una ligera sonrisa de satisfacción, accedí a darle un poco de esa poción, garantizándome así al menos una tranquilidad temporal. Bueno, en lugar de un desastre, conseguí un indulto. Y me dio cierta sensación de confianza, aunque falsa, en que podría salir de esta historia de alguna manera. Y al mismo tiempo, me sentí aliviado de tener al menos a una persona de mi lado en esta locura. Pero no tuve que alegrarme mucho tiempo, porque me esperaban más pruebas, pero esa es otra historia. Al día siguiente, después de sobrevivir milagrosamente al parque acuático y a todas sus alegrías, nuestra empresa decidió hacerse a la mar en un crucero. ¿Qué podría ser mejor para restaurar los nervios que un tranquilo viaje por el ilimitado mar azul? Parecía la ocasión perfecta para olvidar los desastres de ayer y disfrutar de la serenidad. Pero, por supuesto, no sería yo si no decidiera aprovechar al máximo la situación. En mi cabeza ya se estaba formando un nuevo plan, y yo,
satisfecho de mi ingenio, empecé a ponerlo en práctica. Como suele decirse, prepara los trineos en verano. Y yo, por mi parte, me había aprovisionado de la poción mágica, el mismo estimulante que ya había hecho tanto ruido. Esperaba que esta vez todo saliera según lo previsto, y por fin pudiera estar a solas con mi cuñada. Esta vez, sin confusión, sin caos, todo tenía que ser perfecto. Mar en calma, un transatlántico de lujo, las estrellas en lo alto, las condiciones perfectas para poner en marcha mi plan. Mientras todos disfrutaban del inicio del crucero, yo introduje discretamente un estimulante en el cóctel de mi cuñada. Parecía que esta vez el destino estaba de mi parte. Todo iba según lo previsto. Ella estaba sonriente, relajada, mirando al mar, y yo ya me imaginaba que estaríamos solos en algún lugar de la cubierta, lejos de todo el mundo. Pero, como suele ocurrirme en la vida, cuando todo parece perfecto, hay que esperar que haya gato encerrado. Y, efectivamente, no tardó en llegar. Resultó que yo no era el único que decidió ajustar el crucero a su gusto. El marido de mi suegra, con quien habíamos tenido una conversación amistosa el día anterior, decidió utilizar también mi poción. Al parecer, pensó que si yo podía drogarme, él podía hacer lo mismo. Pero no sabía que había un pequeño problema. Su mujer estaba más interesada en mi hijo que en él. Cuando mi suegra recibió su dosis del estimulante, la situación empezó a desarrollarse con una rapidez aterradora. En lugar de prestar atención a su cónyuge, por quien sinceramente sentí un poco de lástima, dirigió instantáneamente su atención a su hijo. Sus ojos se iluminaron con el mismo brillo salvaje que había visto antes, y había una lujuria inconfesable en ellos. Se abalanzó sobre el forro buscándolo como un cazador al acecho de su presa. Al principio, parecía hasta gracioso, la suegra corriendo por cubierta como una posesa, seguida de su marido, que obviamente no se daba cuenta de lo que estaba pasando. Pero el humor pronto se desvaneció al darme cuenta de que todos mis planes volvían a irse al garete. En lugar de disfrutar tranquilamente del crucero y quizás de una escapada romántica con mi nuera, me encontré en medio de otra pesadilla, esta vez protagonizada a bordo de un transatlántico en medio del mar. Mi suegra, incapaz de encontrar a su hijo de inmediato, empezó a correr por el barco como un torbellino, causando una conmoción entre los pasajeros y la tripulación. Su marido intentó calmarla sin éxito, pero ella siguió buscando como una posesa. Mientras yo, que había perdido toda esperanza de intimidad, me mantenía al margen, consciente de que el crucero se estaba convirtiendo en otro episodio de cómo arruinar unas vacaciones sin ni siquiera intentarlo. Mi cuñada no parecía sentir ningún efecto de la poción que le había dado, o simplemente decidió que el transatlántico no era el lugar adecuado para tener una aventura con su suegro. En cualquier caso, en lugar de relajarme y descansar, me encontré de nuevo en el centro de la tormenta que había provocado. Lo único que podía hacer era ver cómo mi excitada suegra perseguía a mi pobre hijo por todo el transatlántico, mientras yo intentaba averiguar cómo salir de este último desastre. Un nuevo plan empezó a formarse en mi cabeza, pero conociendo cómo solían acabar mis ideas, sabía que tenía que estar preparada para cualquier cosa. Pero esa es otra historia. Si alguien me hubiera dicho que mi suegra se convertiría en una versión reanimada de Terminator a la caza de mi hijo, probablemente me habría reído. Pero resultó que la vida es capaz de presentar tramas que serían la envidia de los mejores guionistas de Hollywood. En cuanto el efecto de la droga mágica alcanzó su punto álgido, en los ojos de mi suegra relampagueó un fuego salvaje que nunca antes había visto. Era el mismo fuego que lo dejaba claro. No descansaría hasta salirse con la suya. Y su objetivo era obvio. Mi pobre hijo. La suegra empezó a buscar a su yerno con un entusiasmo que enorgullecería a los campeones olímpicos. Se escabulló por todo el forro como un perro de caza al acecho. Su pasión por su hijo, que antes había sido un mero hecho desagradable, adquirió ahora una forma nueva y peligrosa. Ya no era mera simpatía, era un instinto salvaje que exigía gratificación inmediata. Cada persona con la que se cruzaba que no era su yerno recibía una mirada fugaz, tras la cual la suegra continuaba su camino, dejando tras de sí un rastro de pasajeros asustados y miembros de la tripulación desconcertados. Sus ojos se movían en busca de algo y sus manos se frotaban nerviosas el dobladillo del vestido. Cada vez estaba más impaciente, y yo, que observaba el espectáculo desde las sombras,
Me sentía a la vez espeluznada y divertida. El hijo, en cuanto se dio cuenta de que le perseguía su propia abuela, intentó primero escapar, haciéndose pasar por un simple pasajero escondido detrás de un periódico en un bar. Pero, por desgracia, su intento estaba condenado al fracaso. La suegra le reconoció al instante, y como un tiburón que huele la sangre, se abalanzó sobre él. El hijo tiró el periódico y echó a correr, pero la suegra, a pesar de sus años, demostró tales dotes acrobáticas que yo solo alcé las cejas sorprendido. No iba a dejarle marchar. Entonces el hijo decidió tomar medidas extremas: cambiarse de ropa. En un momento dado, cuando su suegra le perdió de vista, se las ingenió para intercambiarse la ropa con el capitán del transatlántico, con la esperanza de que eso le ayudara a despistarla. Al parecer, ¿qué podría ser más sencillo que eso? Ponerse el uniforme de capitán y permanecer tranquilamente en el puente, al mando del barco, mientras su abuela le busca en algún lugar al otro lado del transatlántico. Pero, como habrás adivinado, ese plan también fracasó. La suegra, al ver al capitán, se abalanzó inmediatamente sobre él con abrazos, sin darse cuenta de que no se trataba en absoluto de su yerno favorito. El capitán, que había permanecido tranquilamente en el puente observando el rumbo, se vio de repente atrapado en el abrazo de la suegra. Una expresión de horror se dibujó en su rostro al darse cuenta de lo que ocurría, pero no pudo liberarse. La situación parecía tan absurda que incluso yo, a pesar de la gravedad de la situación, no pude contener la risa. La suegra, estupefacta de pasión, trató de apretar al capitán contra ella, y éste, en un intento desesperado por preservar su honor y su dignidad, empezó a apartarse a empujones, tratando al mismo tiempo de retroceder. Finalmente, el capitán consiguió zafarse y escapar del puente, dejando atrás a una suegra sorprendida y claramente disgustada. Sin embargo, eso tampoco la detuvo. Tras darse cuenta de que el capitán no era el que ella quería, redobló sus esfuerzos en busca de su hijo. Su hijo, al darse cuenta de que esconderse en el barco era inútil, intentó esconderse en las cubiertas inferiores. Corrió, mirando por encima del hombro, como el héroe de una película de terror perseguido por un maníaco implacable. Pero, como suele ocurrir, hasta los planes mejor trazados se tuercen. Su suegra volvió a encontrarle y, a pesar de todos sus intentos por esconderse, ella iba un paso por delante. Era como un eclipse que no se puede evitar, y mi hijo se dio cuenta de que huir ya no era una opción. Consiguió escapar por poco tiempo, pero mi suegra estaba decidida a llevar su caso hasta el final. Observé todo el circo, sin saber si debía reír o llorar. Una cosa estaba clara. El crucero que había planeado utilizar para un retiro tranquilo con mi cuñada se había convertido en una auténtica pesadilla sobre el agua. Mi suegra, la encarnación de la pasión y la rabia, no iba a echarse atrás, y mi hijo, miserable y agotado, seguía intentando encontrar la manera de escapar. Encontrándose en uno de los compartimentos técnicos del transatlántico, donde se guardaba el equipo para las actividades acuáticas, mi hijo se topó con un patinete acuático. Un rayo de esperanza se encendió en sus ojos y una sonrisa irónica iluminó su rostro. Era su oportunidad de salvación. Se dio cuenta de que quedarse en el barco era un suicidio y decidió que la salvación solo podía llegar por el agua. Rápidamente se despojó de su uniforme de capitán, se subió al hidrodeslizador y arrancó el motor, rezando a todos los dioses conocidos para que el aparato funcionara como debía. Y justo cuando la suegra irrumpió en el compartimento, el hijo arrancó en el hidroavión gritando: ¡Sálvese quien pueda! Su voz rasgó el silencio como una sirena antiaérea. El agua echó espuma, la moto rugió, y el hijo, con la determinación de un marinero que ve la costa por primera vez después de años de navegación, se alejó corriendo del transatlántico. Estaba decidido a alejarse de su suegra a una distancia segura, y yo no podía culparle. ¿Quién no intentaría escapar de semejante pesadilla? En ese momento tuve que admitirlo. Mi hijo era realmente ingenioso. Se dio cuenta de que quedarse en el barco era una sentencia de muerte, o peor aún, acabar en brazos de una suegra cachonda. Pero, como demuestra la práctica, las ideas brillantes en nuestra familia suelen convertirse en otro desastre. Al principio, todo iba bien. El hidropedal, como si hubiera sido creado especialmente para este tipo de escapadas, llevaba a mi hijo hacia adelante, hacia la preciada orilla. Yo observaba su rápido movimiento,
sintiendo a la vez orgullo por su ingenio y un poco de envidia, porque había conseguido salir de aquella locura. Sin embargo, como siempre, la vida dio un giro inesperado. La suegra, incapaz de encontrar a su hijo a bordo, se percató de repente de que algo parpadeaba en el agua a lo lejos. Su instinto le dijo que no era una simple ola, era su yerno intentando huir de ella. En ese momento, llevó su rabia a un nuevo nivel. Sus ojos volvieron a encenderse con la misma llama, y sin pensárselo 2 veces, se dirigió hacia el puente. Allí, en contra de todas las leyes del sentido común, apartó literalmente al capitán del timón y tomó ella misma el control del barco. El transatlántico, aquel enorme y desgarbado gigante, cambió bruscamente de rumbo. La suegra, con un rostro lleno de determinación, dirigió el barco directamente hacia su hijo, que se dio la vuelta y se dio cuenta de que sus problemas no habían hecho más que empezar. El jet scooter era ciertamente rápido, pero ni siquiera él podía mantener el ritmo durante mucho tiempo frente al transatlántico que se acercaba. El hijo miró asustado a su alrededor, tratando de escapar, pero su única opción seguía siendo un intento desesperado de aumentar la velocidad. Pero en cuanto el transatlántico empezó a tomar impulso, quedó claro. Ni siquiera en un jet scooter podría escapar de esta máquina perseguidora. La suegra, de pie al timón, parecía el capitán de un barco pirata, precipitándose tras la presa. No iba a dejar marchar a su hijo hasta salirse con la suya, y su mirada era tan intimidante que por un momento sentí lástima por el pobre hombre. A cada momento que pasaba, la distancia entre el transatlántico y el hidrodeslizador se reducía. El agua a nuestro alrededor empezó a agitarse, levantándose en olas del gigante en movimiento. Me quedé en cubierta observándolo todo con la certeza de que era otro fracaso de mis brillantes planes. Mi hijo estaba atrapado y todos sus esfuerzos habían sido en vano. Pero, como se suele decir, si no puedes cambiar la situación, disfruta del caos. Y yo, conteniendo una carcajada, veía a mi suegra, obsesionada con sus deseos, perseguir a su hijo en este enorme barco. Por un lado, era tragicómico. Por otro, absolutamente absurdo. El hijo luchaba por su libertad, pero contra su propia abuela no parecía tener ninguna posibilidad. En el puente reinaba un silencio tenso, roto únicamente por el sonido del viento marino y el ruido del agua al ser separada por el transatlántico. Mi suegra, sin apartar los ojos del objetivo, dirigía el barco directamente hacia la costa, como si fuera su última misión en la vida. Incluso yo, que la observaba desde una distancia prudencial, no podía dejar de admirar su determinación y la locura de lo que estaba ocurriendo. Mi hijo, que ya casi había llegado a la playa Salvadora, miró hacia atrás y vio que no solo le perseguía su suegra, sino todo el maldito transatlántico. Su rostro palideció y sus ojos se abrieron de horror. Aumentó la velocidad, consciente de que su única esperanza era llegar a la orilla antes de que su abuela le alcanzara en aquel monstruo. Pero su suegra no estaba dispuesta a rendirse. El transatlántico iba ganando velocidad, aunque parecía imposible para semejante gigante. El agua a su alrededor empezó a agitarse, y parecía que todo el poder del océano se había reunido para ayudar a la suegra en su loca persecución. A cada segundo que pasaba, el barco se acercaba más y más a la orilla, y mi hijo, en un intento desesperado por salvarse, apretó el acelerador con todas sus fuerzas. Mientras permanecía encubierta contemplando esta épica escena, sentí que 2 sentimientos opuestos luchaban en mi interior: miedo y admiración. Miedo por mi hijo, que parecía estar atrapado en una trampa de la que no había escapatoria, y admiración por mi suegra, cuya determinación y obsesión eran el motor de esta loca carrera. Este momento era la culminación de todos mis locos planes, pero me di cuenta de que a partir de aquí todo iría a peor. El transatlántico, impulsado por la pasión y la rabia de mi suegra, corría hacia la costa, y yo sabía que una vez que el barco llegara a tierra, las consecuencias serían imprevisibles. Cuando me di cuenta de que la situación estaba completamente fuera de control, no tuve ni tiempo ni ganas de idear planes astutos. Mi cerebro, que hasta entonces había estado rebosante de ideas y tácticas, cambió bruscamente al modo de supervivencia. Miré a mi cuñada, que, a pesar de todo lo que estaba ocurriendo, parecía sorprendentemente tranquila. Quizá aún no se había dado cuenta del caos en el que nos encontrábamos, o quizá lo había dado por sentado,
como hace la gente cuando se enfrenta a algo completamente absurdo. Intentando que no cundiera el pánico, corrí hacia los chalecos salvavidas que colgaban de la pared como faros de esperanza en este mar de locura. Agarrando un par de chalecos, corrí hacia mi cuñada y le entregué uno de ellos sin perder tiempo en explicaciones. Mi propuesta fue simple y clara: ¡salta! No sabía cómo reaccionaría, pero no teníamos muchas opciones. Permanecer en el transatlántico bajo las órdenes de mi enfadada suegra solo significaba una cosa: un futuro impredecible y, con toda probabilidad, desastroso. Llegamos al borde de la tabla y yo, sin dudarlo, fui la primera en saltar al agua. Me siguió mi cuñada, a quien claramente ya no le importaba lo que estaba pasando. El agua estaba helada, pero eso no era nada comparado con la sensación de alivio de que, al menos por un momento, habíamos escapado de aquella pesadilla. Giré la cabeza para asegurarme de que mi cuñada estaba bien y la vi flotando tranquilamente a mi lado. No había miedo ni pánico en sus ojos, más bien una leve sorpresa de que su vida se hubiera convertido de repente en escenas de una película de supervivencia. Nuestra salvación era la isla desierta más cercana, que estaba inesperadamente cerca. Supongo que el destino decidió que ya había hecho suficientes cosas mal en este transatlántico y que merecía al menos un golpe de suerte. Navegamos hacia la isla y, a pesar de lo absurdo de todo, sentí una extraña alegría. Tal vez fuera la adrenalina de la que todo el mundo habla cuando hace locuras. Cuando por fin llegamos a la isla, literalmente vadeé la orilla y me desplomé sobre la arena, intentando recuperar el aliento. Mi cuñada hizo lo mismo, y las dos nos quedamos tumbadas un rato, disfrutando del momento de paz y tranquilidad. Volví la vista hacia el transatlántico, que se alejaba en la distancia, y vi que se acercaba rápidamente a la orilla, guiado por mi suegra. Sabía que lo que se avecinaba iba a ser un desastre total, pero, francamente, ya no me importaba. Mi cuñada y yo estábamos a salvo, y eso era lo más importante ahora mismo. Cuando recuperé la respiración, desvié la mirada hacia mi cuñada. Me miraba con una leve sonrisa, y en ese momento me di cuenta de que, quizá por primera vez en todo este día de locos, algo estaba saliendo según lo previsto. Sí, tal vez no era la opción más romántica. Sin velas, sin una lujosa cena para dos. Pero, ¿quién soy yo para quejarme? Lo principal era que estábamos lejos del caos que yo había provocado. Había silencio en la isla, solo roto por el leve sonido de las olas. Fue un momento en el que por fin pude relajarme y no pensar en lo que ocurría a mi alrededor. Por fin había llegado la soledad que tanto ansiaba. Sí, puede que fuera a costa de un completo fracaso de todos mis planes, pero como se suele decir, el fin justifica los medios. Me alegré de que al menos hubiera funcionado. Después de todo, ¿no son estos los momentos para los que hacemos toda esta locura? Así que sí, puede que nuestra escapada a una isla desierta no fuera el gesto romántico más clásico, pero en ese momento me sentí satisfecha de que al menos algo en mi vida hubiera salido según lo previsto. Y con ese telón de fondo, todos los fracasos anteriores de repente no parecían tan importantes. El idilio en nuestra pequeña pero apartada isla no duró mucho. Mi cuñada y yo empezábamos a disfrutar de los escasos momentos de calma cuando apareció en el horizonte un bote de rescate. Parecía que el universo había decidido que ya habíamos tenido suficiente de estos breves momentos de paz y que era hora de volver a la loca realidad que tanto me había costado crear. A medida que el barco se acercaba, me di cuenta de que no había ninguna posibilidad de continuar nuestra pequeña Robinsonada. Los socorristas, vestidos con chalecos rojos, parecían haber sacado a alguien de las garras de un tiburón. Sin embargo, a juzgar por sus expresiones faciales, lo que vieron después de que abandonáramos el transatlántico no difería demasiado de un encuentro con un depredador marino. Antes de que pudiéramos decir una palabra, empezaron a contarnos las últimas noticias, como reporteros en la escena de un desastre. Resultó que nuestra huida del transatlántico era solo el principio de una historia épica que habría ocupado las portadas de todos los periódicos locales, si hubiera periódicos aquí. La suegra que dirigía el transatlántico no se limitó a perseguir a su hijo por el mar. No, su determinación no tenía límites y llevó su misión hasta el final con tal tenacidad que hasta los mercenarios profesionales la envidiarían. Tras abandonar el barco, el hijo esperaba sin duda que su pesadilla terminara en tierra. Pero subestimó la obsesión de su suegra.
El transatlántico se dirigió directamente a tierra bajo su dirección, ignorando los intentos de la tripulación por recuperar el control de la situación. Todas aquellas pobres personas que solo querían disfrutar de un relajante crucero eran ahora rehenes involuntarios de la pasión de mi suegra. Cuando el transatlántico llegó a la orilla, fue como las escenas de una película de invasiones alienígenas. Un enorme barco acercándose a tierra a una velocidad alarmante, seguido de un giro brusco y una veloz persecución. Pero lo más sorprendente estaba por llegar. En lugar de detenerse en la orilla y dejar a su hijo solo, la suegra continuó su persecución en cuanto su hijo llegó a tierra. No se limitó a perseguirlo por la orilla, sino que cruzó todos los límites posibles y lo siguió directamente hasta la ciudad. El hijo, por supuesto, estaba aterrorizado. Ya había sufrido más de lo que podía soportar, pero la idea de su abuela en un transatlántico persiguiéndole por la ciudad superaba incluso sus peores pesadillas. Corrió, serpenteando por las calles, intentando encontrar refugio, pero su suegra, al timón de aquel gigantesco navío, parecía no ver obstáculos. El transatlántico, como un tanque gigante, aplastaba todo a su paso. Barcos, muelles, incluso algunos coches en el muelle, no podían escapar a su poder. Todos los que presenciaron la escena no daban crédito a lo que veían. Lugareños y turistas se dispersaron presas del pánico, pensando que había comenzado algún tipo de ataque salvaje. Cuando los militares decidieron finalmente intervenir, la historia ya había empezado a hacerse legendaria. La suegra, obsesionada por alcanzar a su yerno, se convirtió en la heroína, o villana, según se mire, local. A los militares probablemente les costó creer lo que estaba ocurriendo, pero tuvieron que intervenir para detener la locura antes de que el Lingera causara más caos en la ciudad. Cuando los rescatadores llegaron a esta parte de la historia, ya no sabía si reír o llorar. Mi hijo, el pobre, estaba tan conmocionado que en cuanto lo rescataron, insistió en una cosa: alejarse lo más posible de aquella pesadilla. No le importaba dónde, siempre que fuera lejos de su suegra, de los transatlánticos, del mar y probablemente de toda nuestra familia. No podía culparle. Si yo hubiera estado en su lugar, probablemente habría hecho lo mismo. Este tipo se merecía unas largas vacaciones en algún rincón tranquilo del planeta, donde no hubiera motos acuáticas ni abuelas enfadadas. Su deseo de marcharse fue otro recordatorio de que todos mis planes e intrigas conducen inevitablemente al caos y la destrucción. Mientras tanto, mi suegra fue ciertamente apresada, pero su mirada, según los rescatadores, expresaba plena confianza en su juicio. A sus ojos, era una heroína, no una vieja loca dando persecuciones por la ciudad en un crucero. Era como si el mundo entero fuera un teatro y ella la actriz principal interpretando su papel hasta el final. Cuando los rescatadores terminaron su relato, miré a mi cuñada que, para mi sorpresa, parecía casi igual que antes, tranquila e imperturbable. Al parecer, su capacidad de adaptación había superado incluso mis expectativas. Sentí que en mi interior crecía una extraña mezcla de fatiga y alivio. Sí, toda esta locura era el resultado de mis propias acciones, pero al menos habíamos salido con vida. Y ahora todo lo que tenía que hacer era aceptar el hecho de que mi hijo estaría escondiéndose de su abuela en algún lugar al otro lado del mundo y tratar de restaurar de alguna manera algún vestigio de normalidad en mi vida. Aunque, para ser sincera, después de todo esto, ya no sabía lo que era la normalidad.